22 de junio de 2014, día que no se olvidará en la historia del Club Deportivo Leganés. Tampoco lo olvidarán estos más de 800 espectadores que fueron al estadio del Hospitalet. El Leganés ascendió a segunda división, volvió a la categoría de plata 10 años después. Víctor Marín, buenas tardes. Empató el Leganés en el partido de vuelta gracias a un soberbio, un histórico golazo ya de el guaje Carlos Álvarez, impresionante. Y por cierto también con ese apoyo que se sintió desde la Plaza Mayor de Leganés, abarrotada por aficionados del equipo de Pinero, por vecinos de la ciudad que disfrutaron como nunca del equipo del municipio, del Club Deportivo Leganés, que hizo historia, Víctor. Así es, buenas tardes. En la vida, Dani, todo llega y al Leganés le ha llegado, ha hecho historia. Volvemos 10 años después a segunda división. Hemos vuelto en este partido, un encuentro que nos vamos a centrar un poquito en él antes de ver toda la fiesta que estará al final de este vídeo, que comenzó de manera un poquito complicada porque el Hospitalet necesitaba un gol, y vemos aquí ya intervenciones, las dos primeras de Keko Piña, que bueno, salvaban al Leganés en estos primeros minutos en los que el conjunto local apretaba, pero poquito a poco, según iba pasando el minuto 15 de la primera parte, los de Asier Garitano empezaron quizás a hacerse un poquito más con el control del partido y a tener las primeras ocasiones como esta que vamos a ver aquí a continuación, cómo se revolvía Carlos Álvarez, que hizo un auténtico partidazo ahí en la punta de ataque, y buscaban los primeros acercamientos. Muy importantes los saques de banda, vemos ya ahí uno de ellos. Y atención, Fran Moreno, que a punto está de poner el... Es la oportunidad más clara del Leganés antes del gol de Carlos Álvarez, que fue justo antes del descanso. Cómo se revolvía aquí Fran Moreno y cómo en el minuto 28 bufandeo de la afición del Club Deportivo Leganés, con ese cántico ya habitual, pero cuando lo cantan todas estas personas y fuera de casa, la verdad que es una maravilla disfrutar de estas imágenes. Decías del partido, sí es verdad que el Hospitalet estaba siendo bastante mejor que en el encuentro de ida, porque en Butarque la verdad que sorprendió al equipo de Pinero, y gracias a esa ventaja de un gol, bueno, pues al final hizo bueno este empate que estamos viendo en imágenes. Pero como decía, el Hospitalet generaba peligro, sobre todo tenía control del balón, pero las ocasiones más claras quizás hayan sido las del Leganés, ¿no?, en esta primera parte, y sin embargo, bueno, pues el balón y la intensidad del juego quizás la tenía el Hospitalet en esta primera mitad, hasta que llegó, bueno, pues una jugada que va a pasar a la historia. Impresionante, un golazo de chilena de Carlos Álvarez, el guaje, cómo disfrutaba la grada del Club Deportivo Leganés, cómo salían todos a celebrarlo, cómo estaba la Plaza Mayor, impresionante después de que se sacase de la tristeza este gol. Es imposible, cómo lo celebra con Fran Moreno. Es imposible no ver estas imágenes y no volverte a emocionar, porque si hay un gol que todo delantero querría marcar, es por supuesto el gol del ascenso, pero es que si a eso le pones una guinda, es meter el gol del ascenso de chilena, que es lo que hizo el guaje, por supuesto dedicándole a su tierra, a sus amigos. Echa un culín, guaje. Ahí hay fotografías también suyas ahí escanciando sidra, y también dedicatoria a la cámara, esa W. Habrá que preguntarle a Guaje un día de estos qué significaba, y vamos a verlo repetido, cómo saca postigo, cómo la peina Chenan, ese balón de Canario, y ahí a cámara lenta. Es que es un golazo, disfrútenlo, párenlo, véanlo las veces que quieran, porque es el gol que ha devuelto al Leganés a segunda división. Y ahí vemos pues la locura generalizada de la afición y del equipo. Bueno, pues los goles del guaje al final, tanto en la ida como en la vuelta, han significado ese ascenso del Leganés deseado, luchado, tan trabajado, después de tantos golpes que le han dado al equipo que esta vez dirigía a Asier Garitano. Han pasado muchísimos entrenadores durante estos 10 años en segunda división B, todos han sumado su granito de arena, y al final ha sido en esta temporada 2013-14 cuando el Leganés ha conseguido ese ascenso. Aún así, en la segunda parte, miedo y nervios, porque cuando llegaba esta jugada ya había penalti a los 5 minutos de la reanudación, y aquí intentando despistar también Keko Piña. Se pone ahí iba a quedar ahí. Sí. ¿Qué haces, Keko? Nada, al final en el centro, pero bueno, no falla, y sí que pues un poquito de miedo y de incertidumbre, porque bueno, la afición, claro, porque sí, el estábamos equipo todos un poco dependientes porque fíjate el equipo lo que iba a hacer, Fran Moreno la tiene, se planta delante del portero del Hospi, de Cravioto, y a punto está ese balón de entrar, se la sacaban bajo palos. Primeros cambios, Dani, se retiraba Fer Ruiz, muy buen partido
por Paco Candela, que entraría a reforzar un poquito ahí el centro del campo. Y atención también a esta jugada, cómo pierde ese balón y Álvaro García controla con el pecho y a punto. El hombre de los ascensos, porque luego es el hombre de los ascensos. 5 conseguidos, 4 a segunda A y 1 a segunda B. Y 2 clarísimas que tuvo el Leganés, y a partir de ese momento también el Hospitalet iba a cambiar quizá un poquito de juego, iba a bombear más balones. Y el Leganés a dar más músculo y bueno, pues a situar una defensa prácticamente de 5. La entrada de Carlos de la Vega, puro nervio para un Leganés que necesitaba eso, carácter al final y mucho compromiso, mucha fuerza para aguantar ese resultado. Aquí se marchaba el goleador, historia ya viva del Leganés, al igual que el resto de estos héroes del ascenso 2014. Entraba en su lugar John Pírez, quedaba ya poquito tiempo para terminar el encuentro y bueno, aún así, aunque quedase poco, teníamos unos nervios increíbles. Se han visto muchos partidos en los que en un minuto ha cambiado el partido, ¿no? Y aquí tenían que marcar 2 goles. Mira, y bueno, aquí providencial, porque quedaban después de esta jugada, yo creo que eran 5 minutos. Si hubiera acabado en goles esa jugada, hubiera habido desde luego que muchísimos nervios. Aquí vemos también como Álvaro García lo intentaba ya al final. Y van a ver ustedes las imágenes que... El nerviosismo al final, nerviosismo. Quedaban todavía 5 minutos cuando bajamos ahí con la cámara a pie de campo. Cómo animaba el banquillo, cómo animaba a Sier Garitano, que le pedía pues a sus chicos ese último esfuerzo. Última jugada del Hospitalet, paraba Keco Piña y estaba hecho, Dani, estaba hecho. El banquillo decía que se terminaba. Y a la jugada siguiente el árbitro del encuentro pitaba el final del partido para que el Leganés ascendiese, y ya sí que unas imágenes para el recuerdo, Dani. Somos de segunda. No hay quien nos lo quite. El Leganés está en segunda división. El año que viene llevará el escudito de LFP en la manga de la camiseta y Leganés seguirá creciendo en afición. Ahora mismo la verdad es que este equipo se encuentra más vivo que nunca, que era el eslogan de esta temporada. Lo ha demostrado y ha conseguido ese ascenso a la categoría de plata. Por todos los que están, todos los que han sufrido con este Lega, todos los que lo ven desde el cielo, que disfruten de estas imágenes que pasarán a la historia del Leganés, que son irrepetibles y que es mejor que la vean sin las palabras de nosotros, ¿no, Víctor? Que disfruten de ellas. Nos vemos en segunda, entonces. En segunda división nos vemos, les esperamos en Butarque, y ya dentro de muy poco comienza la campaña de abonos, comienzan las promociones. Disfruten de estas imágenes y saboreenlo. 10 años después, el Lega vuelve donde tiene que estar, donde tenemos que estar, claro. Qué alegría, después del empate a 1 fuera de casa ante el Hospitalet, en un partido con muchísima tensión, porque había mucho en juego, con el ascenso nada más y nada menos que a la categoría de plata del fútbol español. Y muchas provocaciones, como han visto, hasta que llegó este golazo de Carlos Álvarez en el minuto 45 para decir que aquí está el Lega, que el ascenso era todo un hecho y que aunque habría que sufrir un poquito, el 1-0, el 0-1 mejor dicho, ponía las cosas muy de cara. Lo vemos repetido cuantas veces sean necesarias, por lo de Carlos Álvarez es espectacular. Un golazo, sin duda, el empate a 1 en el minuto 51, el tanto de penalti de Aridai. Y al final, esta ocasión del Hospitalet, que nos lo puso un poquito de corbata, ¿por qué no decirlo? Sobre todo a los que somos de Leganés, pero que nada, que el Lega está en ascenso y que se vivió en la Plaza Mayor de Leganés el partido con la misma intensidad o más que estas imágenes que estamos viendo en el campo del Hospitalet. Hemos tenido la suerte que hay que tener en estas eliminatorias para ascender. Muchas veces no gana el mejor, no hace falta ser el mejor. Es lo mejor, ¿no?, de los ascensos, el quedarte un poquito, por lo menos para mí, un poquito al margen y ver los gestos, la alegría de muchísima gente, ¿no? De toda esa gente que seguro que estaba en Leganés viendo el partido allí en la Plaza Mayor. Alegría, pero también felicitar, vuelvo a decir, al equipo como el Hospitalet, porque es complicado este último partido.